Y mi micrófono estaba desactivado. ¿Pueden hablar para ver si les escucho, por favor? Profe, solo te Ay, oigo sí, bien. ahora les escucho. Está desactivado mi micrófono. Tá, saiu do compartilhamento, tá? Tá na Sí, ahora voy a tela. volver a compartir. Ok. Ahí está. Ya. Bueno, entonces, de las infecciones del sistema nervioso central, yo les voy a hablar hoy, que son la meningitis bacteriana, meningitis viral y la encefalitis viral, ¿verdad? Que son cuadros muy importantes dentro de las infecciones del sistema nervioso. Yo les quiero contar una anécdota de cuando yo empecé en mi residencia de pediatría hace algunos años. Era, era mi tercera o cuarta semana, ¿verdad? Como residente de pediatría. Entonces, cuando uno es residente, sobre todo residente de primer año, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo a los alumnos que el médico realmente se forma en la residencia, ¿verdad? Entonces, la facultad te da una buena base, pero cuando uno termina la facultad, uno, uno sabe mucho, así en la teoría. Eh, Algunos no saben nada, ¿verdad? El buen alumno sabe en la teoría. Entonces, cuando uno realmente hace una residencia, uno realmente se forma como médico, ¿verdad? Entonces, cuando sos residente de primer año, vos sos el esclavo del residente de segundo año, sos el esclavo del residente de tercer año, em, sos el esclavo de los jefes, ¿verdad? Entonces, sos el que pega al laboratorio, sos el que lleva el frasquito, sos el que le traslada a los pacientes, ¿verdad? Entonces, sos el haz de todo, el que lleva y trae, el que recibe los castigos, bueno, sos un poco de todo y no sos nada al final. Bueno, yo estaba en mi tercera semana, creo, y estaba en el turno nocturno, estaba de guardia a la noche. Y me recuerdo que mi residente de segundo año era la doctora Ángela. Y ella era una residente, nosotros le decimos a los residentes así, que siempre trabajan mucho en la guardia, ¿verdad? Son boyeros, ¿verdad? No sé cómo le dicen en el Brasil, pero aquí en Paraguay nosotros le decimos boyeros, ¿verdad? Eso quiere decir así que en su guardia puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? En su guardia puede llegar la Tercera Guerra Mundial, puede llegar el fin del mundo, una catástrofe, cualquier cosa puede pasar en su guardia, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ella era ese tipo de médico, ¿verdad? Pues vos podés esperar lo peor en su guardia. Y justo ella estaba embarazada, era yo, R1, ella R2, y estábamos de guardia. Y ella estaba embarazada ya tipo de 34 semanas más o menos, ¿verdad? Mellizo para más, era un embarazo gemelar. Y ella ya eran tipo las 11 de la noche y ingresó un paciente. Ingresó un niño, tenía como 4 años más o menos. Y era fiebre y cefalea. Me recuerdo muy bien. No me recuerdo el nombre del paciente, pero era fiebre y cefalea. Nosotros le hicimos la historia clínica, ¿verdad? Y ese niño lloró de dolor toda la noche. La mamá se levantó a decirnos que su hijo lloraba de dolor, que estaba inquieto toda la noche, ¿verdad? Y mi compañera de guardia, que también era residente como yo, entonces nos íbamos cada rato a avisarle, porque nosotros, así como la residencia es así tipo un sistema militar, ¿verdad? Nosotros no podíamos despertar al R3, teníamos que despertar a nuestro R superior, que es el R2. Despertamos a Ángela, ¿verdad? Ángela, doctora, el paciente, la mamá cada rato viene y nos dice que su hijo llora mucho,
¿Qué podemos hacer? Ay, esa mamá es muy pesada, nos decía ella, ¿verdad? No sé, ya le hicimos ya lo que teníamos que hacerle, me decía ella, ¿verdad? Bueno, y como la mamá insistía tanto, Ángela, el bebé está vomitando ahora, le decíamos, ¿verdad? Ay, no sé, anda a hacerle su domperidona. Y ella nunca se levantó a evaluarle al paciente con nosotros. Hacele su dipirona, nos decía, ¿verdad? Tiene fiebre, Ángela, hacele su dipirona, decirle a la enfermera que le haga su dipirona, tiene indicado, ¿verdad? Entonces nosotros no sabíamos, ¿verdad? El paciente tuvo fiebre toda la noche, cefalea, vómito, ¿verdad? Y estaba sumamente irritable, era un niño de 4 años. Bueno, nosotros no sabíamos ni dónde estábamos parados, era nuestra tercera semana de residencia. Nosotros nos dimos cuenta que ese niño se estaba chocando en nuestras narices, ¿verdad? Nosotros no nos dimos cuenta que ese niño tenía ya rigidez de nuca. Nosotros no nos dimos cuenta que ese niño varias veces convulsionó frente a nosotros, ¿verdad? Éramos residentes de primer año, por eso le digo, nosotros sabíamos lo que era, leímos, escuchamos alguna vez en la facultad lo que era una meningitis, ¿verdad? Pero vimos, la mamá varias veces vino, nos llamó, nos pidió, ¿verdad? Por favor, mi hijo está con dolor, mi hijo está vomitando, mi hijo está con dolor de cabeza, está con fiebre, ¿verdad? Y nosotros no supimos identificar en ese momento, imagínense, ¿verdad? Ya pasamos el sexto curso, ya pasamos el internado, ya éramos residentes de primer año, ¿verdad? Ya rendimos el examen de la CONAREM y nosotros no supimos identificar, mi compañera y yo. Y estábamos de guardia en el Hospital Central del IPS, éramos residentes de primer año. Y nos fuimos varias veces a despertarle, ¿verdad? A nuestra residente superior, que tampoco se levantó a evaluarle. Nosotros le decíamos, el paciente está así, está así, está asado. Y ella tampoco se levantó nunca a evaluarle a ese paciente con nosotros, ¿verdad? Entonces, al día siguiente ese paciente amaneció chocado. Como le dije, varias veces ese paciente convulsionó, pero fueron convulsiones focales que nosotros no pudimos identificar, que la mamá tampoco pudo identificar, obviamente, ¿verdad? Ya tenía una franca rigidez de nuca a la mañana, a las 6:40 de la mañana, cuando entró el residente de la sala, ¿verdad? Obviamente después de eso, mi compañera y yo tuvimos guardia de castigo, 2 dominicales de castigo, ¿verdad? Pero yo nunca me olvido de ese paciente. Nunca más dejé de despertarle a mi residente superior, a mi R3 y al jefe de guardia cuando una mamá me despierta por lo que sea o por lo que acude, cuando una mamá te llama, por lo que sea. Si una mamá te dice, mi hijo está así, no importa. Si la mamá te dice, a mi hijo le duele la cabeza, mi hijo está vomitando, mi hijo está irritable, mi hijo tiene fiebre, ¿sí? Un paciente que tiene fiebre, que vomita, que tiene cefalea, que está irritable, nunca les tiene que pasar desapercibido. Un niño, un adolescente, un adulto, jamás les tiene que pasar desapercibido. Nunca tienen que pasar por alto, ¿sí? Nunca le tienen que indicar nomás un antiemético, nunca le tienen que indicar nomás un analgésico, nunca le tienen que indicar nomás un antipirético, ¿sí? Ese paciente en horas se les puede chocar, en horas pueden hacer una meningococcemia, en horas se puede morir ese paciente, ¿verdad? No digo porque yo o mi compañera de guardia tuvimos que cumplir 2 dominicales de castigo, ¿verdad? No por eso, sino porque ese paciente, ese niño de 4 años, ¿verdad? Se pudo haber, no sé, complicado, pudo haberse quedado secuelado. Gracias a Dios no pasó lo peor, ¿verdad? Pero yo me sentí muy mal, ¿verdad? Porque yo no supe identificar lo que ese niño tenía. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces era algo así muy grande que yo en teoría sabía, ¿verdad? Porque uno cuando lee meningitis, sí, la triada cefalea, fiebre, cefalea y vómitos, ¿verdad? Y la mamá varias veces vino a decirme, doctora, mi hijo tiene mucho dolor de cabeza, mi hijo está vomitando, doctora, mi hijo no le pasa la fiebre, doctora, ¿verdad? Y bueno, y ese niño ahí tenía un síndrome meningo en mis narices y yo no hice nada, ¿verdad? O sea, me fui varias veces a despertarle a Ángela, pero Ángela
me dijo, hacelo súper. Pero tampoco se levantó, o sea, tampoco en ese momento tomó ninguna medida conmigo, ¿verdad? Entonces, la meningitis, ¿verdad? Ya sea bacteriana, viral, es un cuadro grave, es un cuadro que no puede esperar, es un cuadro que le puede matar al niño si no le mata, ¿verdad? Y si no se actúa rápido le puede dejar secuelas por el resto de la vida, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esa anécdota mía, ¿verdad? Porque realmente es mía. Realmente me pasó a mí cuando yo era residente de primer año, ¿verdad? Yo creí que era algo así, bueno, si veo una meningitis nunca voy a dejar pasar, ¿verdad? Entonces es algo así que le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? En la teoría, cuando uno es estudiante, en la teoría parece muy fácil identificar una meningitis, pero cuando vos sos un médico nuevo y te preparas con un paciente, la práctica es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente porque a veces, eh, no sé, vos pensás cualquier otra cosa o a veces el cansancio mismo no te deja pensar en nada, ¿verdad? Por eso les digo, el médico realmente se forma en la residencia. Uno, como médico, se forma en la residencia, ¿verdad? La facultad te da una buena base, ¿verdad? Vos salís con buena base teórica de la facultad, pero solamente en la residencia uno se forma como médico realmente, ¿verdad? Y hace poco también yo tuve una experiencia con una paciente mía que se llama Bianca, que mi marido, que es neurólogo, me hizo dudar otra vez, ¿verdad? Porque mi paciente tenía cefalea de larga data ya. Siempre se quejaba de cefalea y vómitos, ¿verdad? Cefalea y vómitos así. Pero era así, vómitos esporádicos, una vez o dos veces en el día, y cefalea así por la mañana o por la tarde, ¿verdad? Y era así ya un cuadro muy arrastrado, tipo 2 meses más o menos. Y hay un fin de semana, la mamá me dijo, doctora, Bianca está muy dormida. Bianca está muy dormida. Ahí al día siguiente ella vino a mi consultorio y Bianca realmente estaba muy somnolienta, muy somnolienta. Yo le evalué, ella tenía las pupilas muy dilatadas, ¿verdad? Realmente estaban anisocóricas, ¿verdad? Em, tenía hace una alteración de la marcha y inmediatamente yo le pedí a ella una tomografía y tenía una hidrocefalia comunicante, ¿verdad? Cuando la hidrocefalia es comunicante, eso indica que hay una infección. Y ahí yo le pedí a mi marido, como él es neurólogo, le pedí que le evalúe y me dijo, vos acá, me dijo él, ¿verdad? Muy tajantemente, me dijo, vos acá te tragaste algo, me dijo, ¿verdad? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo voy a tragar algo? No, vos acá tragaste, tu paciente no tuvo fiebre, tu paciente no tuvo una diarrea, tu paciente no tuvo algo. No, le dije, ella solo tiene así un cuadro de cefalea y vómitos así, pero arrastrados de hace tiempo ya. No, tu paciente acá hizo una meningitis y vos te tragaste algo, me dijo. Ay, yo, Dios mío, no puede ser, Esteban, le dije. No va a ser, bueno. Entonces, hay que punzarle a tu paciente ahora, ya. Y yo le dije, no, yo no le voy a punzar ahora a ella. Le dije, yo le voy a enviar a ella a un hospital más complejo para que se le pueda estudiar. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, me vas a disculpar, le dije. Bueno, ahí le envié al IPS, su papá era asegurado, ella se fue al Hospital Central del IPS Asunción, en Asunción le estudiaron, ¿no? Inclusive la doctora de Asunción me llamó a mí, me preguntó todo su historial, era que era mi colega, me preguntó si ella no tenía antecedentes de cuadros respiratorios, ¿verdad? Porque creyeron que podía ser una meningitis tuberculosa. Y realmente no, yo le dije que ella no tenía cuadros de, de respiratorios, ¿verdad? Que ella sí, sus antecedentes eran de infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Pero tampoco tenía ninguna malformación de vías urinarias. Y finalmente le hicieron todos sus estudios, allá le punzaron, ¿verdad? Porque ella estaba con un síndrome de hipertensión endocraneana, pues ya estaba radicalizando, tenía edema de papilas y todo eso. Por suerte no le punce acá.
Y finalmente su líquido cefalorraquídeo era normal, no había nada. Tenía un poquito de proteínas aumentadas, pero no había nada infeccioso, ¿verdad? Eso también me tranquilizó a mí, porque yo ya estaba así, Dios mío, ¿será que yo realmente me tragué una meningitis y no me di cuenta? Dije, pero no. Y finalmente ellos llegaron a la conclusión de que ella tenía una hidrocefalia congénita, ¿verdad? Una hidrocefalia congénita y, y que cuando su cabeza dejó de crecer, entonces esa hidrocefalia siguió creciendo y ahí hizo una hipertensión endocraniana, ¿verdad? Entonces, eso también es una anécdota que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Bueno, ahora voy a empezar la clase. Voy a empezar con la meningitis bacteriana. La meningitis, entonces, es un proceso inflamatorio de las meninges, ¿verdad? Las meninges son el tejido que rodea al encéfalo y a la médula espinal, ¿verdad? Y se divide en tres partes las meninges, ¿verdad? La pía madre, la aracnoides y la dura madre. La meningitis es un reflejo, ¿verdad?, de la inflamación de la aracnoides y del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Como les dije, entonces la meningitis bacteriana es una emergencia médica, ¿sí? Es algo sumamente urgente que no puede esperar, ¿verdad? Y es sumamente importante sospechar siempre cuando nosotros vemos un niño que tenga fiebre, cefalea, ¿verdad? Entonces siempre hay que sospechar. Para poder hacer el diagnóstico siempre tenemos que sospechar, ¿verdad? Y si sospechamos, hacer el tratamiento precoz, ¿sí? En cuanto a la etiología va a variar, así como casi todo en pediatría va a depender mucho del grupo etario, ¿verdad? Entonces vemos acá que en los niños menores, ¿verdad?, recién nacidos y hasta los 3 meses, generalmente van a predominar los gérmenes del canal del parto, como el Streptococcus agalactiae, ¿verdad?, y los bacilos gram negativos. Igualmente pueden afectar a los recién nacidos y a los menores de 3 meses el neumococo, ¿verdad?, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis, pero es en un menor porcentaje. De los 3 meses hasta los 2 años, vamos a ver que los gérmenes del canal del parto ya disminuyen en incidencia, así también como los bacilos gram negativos son menos frecuentes, menos prevalentes. Y el germen más prevalente va a ser el neumococo, ¿sí? Y el meningococo, la Neisseria meningitis, ¿sí? Pero aquí, fíjense que le gana el neumococo en un 45%. De los 3 años a los 10 años serían los preescolares y los escolares, ¿verdad? Sería el neumococo y el meningococo, ¿sí? Y en los adolescentes es el meningococo, ¿sí? El meningococo es el germen más prevalente en los adolescentes, ¿sí? 55% versus 21% que es el neumococo, ¿verdad? Pero a Dios gracias, hoy en día tenemos ya las vacunas, ¿verdad? Tenemos las vacunas que son, que gracias a eso disminuyeron muchísimo el grado de incidencia de esta enfermedad, ¿verdad? Tenemos la vacuna para el neumococo, ¿verdad?, que disminuye muchísimo la colonización de las mucosas por este agente etiológico, ¿verdad? En Paraguay todavía no tenemos en el Programa Nacional de Inmunizaciones la vacuna para el meningococo, ¿verdad? Está planeado, están planes de que se va a agregar al Programa Nacional de Inmunización desde el año que viene, ¿verdad?, para el meningococo. Pero sí tenemos para el neumococo. Las vías de infección son la vía hematógena, ¿verdad?, que es la más frecuente. Y como les digo, en general va desde el foco respiratorio. ¿Por qué? Porque los gérmenes colonizan las mucosas respiratorias, ¿sí? Pero también puede ser un foco articular, un foco cutáneo o a través del cordón umbilical. Puede ser también por inoculación directa, por lesiones abiertas o neuroquirúrgicas, ¿verdad? O por contigüidad, ¿verdad?, por extensión de infecciones vecinas, ¿verdad? Por ejemplo, una mastoiditis, una sinusitis, ¿verdad?,
infecciones cutáneas que son menos frecuentes por contigüidad, ¿verdad? Lo más frecuente es que sea por la vía hematógena, ¿sí? Pero no obstante puede haber por inoculación directa, por ejemplo por una neurocirugía, ¿verdad? O por contigüidad en el caso de las mastoiditis, ¿verdad? Como está cerca de las meninges, ¿verdad? Una sinusitis también, sobre todo si una sinusitis frontal, ¿verdad? O infecciones cutáneas, pero es menos frecuente ese tipo de infección. El cuadro clínico es variado, ¿verdad? Depende mucho de la edad del niño, el tiempo de evolución, ¿verdad? Y cómo va a responder cada organismo. El curso de la meningitis bacteriana tiene dos patrones, ¿verdad? El de evolución lenta, generalmente precedido por una fiebre, ¿verdad? Y otras manifestaciones. Y la evolución aguda y fulminante, ¿verdad? Con sepsis y de rápida evolución. Esta evolución aguda y fulminante es menos frecuente, a Dios gracias, ¿verdad? El de la evolución lenta es la que más vemos. Precedida por fiebre y las demás manifestaciones clínicas es la que más vemos como manifestación clínica. Entonces, los síntomas, ¿verdad? Inespecíficos, como ya le dije, en los niños pequeños, los lactantes, son fiebre, ¿verdad? Entonces, prácticamente la fiebre va a estar siempre presente, ¿verdad? La intolerancia oral, ¿verdad? Que se da por el edema cerebral, ¿verdad? Entonces el niño va a tener náuseas, va a tener vómitos, ¿verdad? La irritabilidad, generalmente el paciente está irritable, ¿verdad? Llora mucho, tiene cefalea, ¿verdad? La cefalea generalmente es una manifestación de niños más grandes, ¿sí? Y la irritabilidad, esa irritabilidad, ese llanto inconsolable es de los lactantes, de los niños menores, ¿verdad? Pero la fiebre es un síntoma que siempre, ¿verdad? O casi siempre va a estar presente en una meningitis, ¿sí? El dolor cervical o dorsal, ¿verdad? Es otro síntoma que también vamos a ver, ¿verdad? Por el tema de la irritación meningia. También puede haber convulsiones, ¿verdad? Que pueden ser generalizadas, ¿verdad? Tipo tónico-clónica con pérdida del conocimiento, ¿verdad? En un 30% se presentan antes del ingreso o en las primeras 48 horas, ¿verdad? Cuando son tardías o por una complicación ya de la meningitis, entonces suelen ser convulsiones focales, ¿verdad? Y cuando son convulsiones focales, eso, como le dije, suelen indicar ya una complicación o es secundaria a una lesión cerebral, ¿verdad? Hasta acá vamos bien, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda, preguntas? Bueno, voy a seguir. En el examen físico, ¿verdad? Entonces es muy importante todo lo que les hablé, ¿verdad? De la fiebre, la cefalea en los niños mayores, la irritabilidad, las náuseas, los vómitos, ¿verdad? Y en el examen físico, nuestro paciente que tiene meningitis, ¿verdad? Es un paciente grave. La meningitis bacteriana aguda es una enfermedad grave, como les dije, entonces nuestro paciente va a lucir grave, ¿verdad? Entonces, en un 75% de los pacientes tienen un aspecto tóxico, un aspecto séptico. El paciente luce mal, ¿verdad? Por más que, bueno, a veces uno no sabe describir qué, pero vos le ves mal al paciente, ¿verdad? Tu paciente te llama la atención, es un paciente que te impacta, ¿sí? Es un paciente que vos decís, Dios mío, este paciente se va a morir, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Por más que vos no sepas, que vos no entiendas mucho, ¿verdad? Pero vos le ves feo a ese paciente, ¿verdad? O le ves cianótico, le ves reticulado, le ves pálido, le ves deshidratado, con una respiración acelerada, ¿verdad? Entonces, le ves tóxico, ¿sí? Le ves séptico.
tienen alteración del estado de alerta, ¿verdad? Pueden estar, como les dije, irritables o letárgicos, ¿verdad? Somnolientos, ¿sí? En un 7%, o estuporosos, o inclusive en el peor de los casos ya comatosos, ¿verdad? 3 a 11%. Los lactantes suelen alternar, ¿verdad? Entre la irritabilidad y la somnolencia, ¿verdad? Por momentos están muy irritables, lloran mucho, ¿verdad? Están poco consolables y en otro momento están somnolientos, ¿verdad? Es difícil despertar, ¿verdad? Están poco reactivos. Entonces alteran la irritabilidad y la somnolencia. Esos son los lactantes, ¿sí? Lactantes son niños menores de 2 años. Pueden estar taquicárdicos, ¿verdad? Una frecuencia cardíaca por encima del rango etario, ¿verdad? De lo que corresponde para el rango etario. Y taquipnéicos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grupo etario también. Entonces, niños menores de 4 años, por ejemplo, entonces con una frecuencia por encima de 40 respiraciones por minuto, están taquipnéicos, ¿verdad? Pueden tener hipotensión, ¿verdad? Y shock, ¿verdad? En el caso de la evolución fulminante, que es menos frecuente, ¿sí? La fontanela, eso también es muy importante tener en cuenta cuando sospechamos de una meningitis en los lactantes, ¿verdad? Lactantes menores sobre todo, porque ellos no suelen tener los signos meningios clásicos, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre estar atentos a la fontanela anterior, ¿verdad? Que va a estar hipertensa, ¿verdad? Tenemos que palpar, buscar la fontanela, va a estar hipertensa, va a estar abombada, ¿sí? O una diástasis, una separación de las suturas craneanas en los lactantes. ¿Eso qué nos va? Nos va a indicar un aumento de la presión intracraneana, ¿sí? En los lactantes, inclusive también en los recién nacidos, ¿sí? En la piel entonces yo voy a buscar dirigidamente lesiones purpúricas, ¿sí? Purpúricas como unos hematomas, ¿sí? O petequias, ¿verdad? ¿Eso qué me va a informar? Eso me va a informar de que sean lesiones causadas específicamente por el meningococo, ¿sí? Entonces el meningococo produce lesiones a nivel de la piel y son de color púrpura, ¿sí? Al principio son así como unos puntilladitos, ¿verdad? Unas petequias pequeñitas y eso van aumentando su tamaño. Si son más, van creciendo en tamaño y son bien púrpuras, eh, bien llamativas luego, como unos hematomas mismos, ¿sí? Y no desaparecen con la presión esas lesiones, ¿sí? Entonces, en el contexto de un paciente con fiebre y lesiones purpúricas, ¿sí? Eso es una meningococcemia, esa es una enfermedad fulminante. Esa bacteria, así, diciéndole groseramente, le come al niño, le come al paciente en horas, le come, chicos. Así, yo he visto niños morir en lapsos de 6 horas por una meningococcemia. Así, fue fulminante y es. Llega así a la urgencia con un hematoma, la mamá dice, yo no sé qué le pasó, no se cayó, no sé, y era un hematoma nomás, ¿verdad? Después el paciente empieza a chocarse en tus narices, se choca el paciente y en 2 horas se muere. Es fulminante esa enfermedad. Es una bacteria sumamente agresiva, el meningococo, muy agresivo, muy agresivo y hay que actuar rápido, sin escatimar esfuerzos porque él le mata al paciente, ¿sí? Entonces, cuando vean lesiones purpúricas en el contexto de un paciente con fiebre, hay que actuar rápido. Pero y esas son más notables en las extremidades, ¿verdad? Y suelen estar precedidas de un exantema maculopapular. El examen neurológico, ¿verdad? Puede haber paresia de los pares craneales, ¿verdad? Oculomotores tercero, cuarto y sexto par. Y eso se da por el aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Puede haber focalidad neurológica, ¿verdad? Como hemiparesia, ¿verdad?
tetraparesia, parálisis facial o alteraciones de la visión, ¿verdad? Se presentan en un pequeño porcentaje y es más frecuente en infecciones por el neumococo. También puede haber signos meningios, ¿verdad? Ambos reflejos de la irritación de los nervios sensitivos, ¿verdad? Los signos meningios, que son la rigidez de nuca, que es esta acá, ¿verdad? Esa es la rigidez de nuca. Vamos a buscar la rigidez de nuca cuando el paciente está relajado, ¿verdad? Vamos a flexionar el cuello para intentar tocar el mentón con el tórax, ¿verdad? Y al hacer esa maniobra se siente una resistencia importante con el dolor, ¿verdad? Entonces, al intentar tocar el mentón con el tórax, ¿verdad? Por el dolor, el paciente va a hacer una cierta resistencia y no va a poder hacer esta maniobra. Entonces, esa es la rigidez de nuca, que es un signo meningio. Después tenemos el signo de Kerning, ¿verdad? Que es el signo de Kerning. Al intentar flexionar el miembro superior, ¿verdad? El paciente acostado en decúbito dorsal, ¿verdad? Al intentar flexionar la cadera y la rodilla para extender la extremidad inferior, se intenta levantar las piernas, ¿verdad? Entonces el paciente no puede flexionar, o sea, no puede levantar la pierna y flexiona la rodilla, ¿verdad? Como un reflejo. Ese signo también, ¿verdad? Se puede evocar levantando ambas piernas, ¿verdad? Ambas extremidades extendidas, ¿verdad? Y ambas se van a flexionar también. Ese es el signo de Kearney, cuando se levantan las extremidades inferiores y se flexiona la rodilla. Y el signo de Brudzinski, que es cuando colocamos una mano debajo de la cabeza del paciente y otra sobre el tórax, así, ¿verdad? Se levanta la cabeza y el paciente flexiona la rodilla. Levanta la cabeza del paciente y luego se flexiona el cuello en forma brusca y él produce una reacción refleja de flexión de cadera y rodilla, ¿no? Entonces esos tres son los signos meningios que solemos realizar. Rigidez de nuca, signo de Kerning y Brudzinski. Bueno, ¿y cuáles son los estudios de laboratorio que vamos a solicitar? Un momentito, por favor. Bueno, siguiendo entonces los estudios que vamos a solicitar cuando sospechamos, ¿verdad? De una meningitis bacteriana. Entonces, un hemograma con eritrosedimentación, ¿verdad? En el hemograma, si es una meningitis bacteriana, va a haber una leucocitosis, ¿verdad? Con predominio de neutrófilos, ¿verdad? Una trombocitopenia, ¿verdad? Eritrosedimentación. Generalmente la eritrosedimentación no suele estar acelerada porque es una enfermedad aguda. La PCR, que es un marcador, un reactante de fase aguda, ¿verdad? Pero es inespecífico. Lo que sería más interesante es la procalcitonina, ¿verdad? Pero generalmente la procalcitonina no se suele utilizar tanto por su alto costo, pero la procalcitonina es, como marcador inflamatorio, es mejor porque es específico para las bacterias, ¿verdad? Cultivo, ¿verdad? El hemocultivo, que es importante, que sean dos generalmente, con una cantidad, un volumen adecuado para edad y peso de los pacientes, ¿verdad? Generalmente son positivos en un 50% de los pacientes, ¿verdad? Con meningitis bacteriana. También es importante destacar que el resultado positivo para el neumococo es un 80% si se toma antes de iniciar el antibiótico. Siempre es importante tomar los cultivos, ¿verdad? Previo al inicio de la antibiótico terapia, ¿verdad? Para evitar errores de cultivo, errores de resultado. Y en un 52% es positivo cuando se toman después de iniciado el antibiótico. Ahora, entonces, si tomamos el cultivo después de haber iniciado la terapéutica,
antibiótica siempre es importante especificar en el pedido que ya se inició el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Tampoco vamos a retrasar el tratamiento si sospechamos porque no podemos tomar los cultivos, ¿verdad? Eso tampoco vamos a hacer. Acuérdense que la meningitis es una enfermedad grave que si sospechamos no vamos a retrasar el tratamiento empírico porque no podemos tomar muestras de cultivo, ¿verdad? Siempre importante es tomar antes los cultivos, pero si no se puede, no vamos a retrasar el tratamiento, el inicio del tratamiento, porque no tenemos los medios para tomar todos los análisis previamente, ¿sí? El cultivo es importante, sobre todo en los niños menores de 12 meses, ¿verdad? Que tienen fiebre y una clínica inespecífica, sobre todo por el tema de la urosepsis, ¿verdad? Por las siembras hematógenas que suelen hacer. También es importante hacer pruebas de funcionalidad renal, ¿verdad? Los electrolitos plasmáticos. La glicemia también siempre es importante para poder comparar con la glicemia del LCR, ¿verdad? Y pruebas de coagulación y el análisis del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Que hay que hacer la punción lumbar para obtener una muestra de LCR en todo paciente que sospechamos la meningitis. Entonces, siempre que sospechamos meningitis bacteriana aguda, hay que hacer una punción lumbar y estudiar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? A menos que haya una contraindicación para la punción, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no vamos a hacer la punción lumbar, entonces siempre debemos realizar una neuroimagen, que sería una tomografía o una resonancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo habría una contraindicación para la punción lumbar? Sería cuando el paciente está en coma, ¿verdad? Cuando el paciente tiene edema de papila, cuando el paciente tiene un déficit neurológico focal, ¿verdad? Excepto cuando tiene una paresia del sexto y del séptimo par. Cuando hay historia de hidrocefalia, ¿verdad? Cuando tiene un shunt de líquido cefalorraquídeo, cuando hay un traumatismo reciente del sistema nervioso central y cuando hay una neurocirugía reciente. Entonces son contraindicaciones, ¿verdad? Para hacer una punción. Entonces, cuando yo tengo contraindicación, ¿qué tengo que hacer? Una neuroimagen. Bueno, una vez obtenida la muestra del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces yo tengo que analizar el citoquímico, ¿sí? Y en el citoquímico, ¿qué yo voy a analizar? El recuento celular de células, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo voy a evaluar cuántos leucocitos yo tengo en mi líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El recuento de leucocitos tiene que ser mayor a 1000 por microlitros, ¿sí? Con un predominio de neutrófilos. Ahí esto habla acá del grupo etario, que va a variar, la cantidad de leucocitos varía dependiendo del grupo etario, ¿sí? Entonces ya es muy específico, ¿sí? No hace falta que ustedes se graben de memoria todo esto, pero esto va a variar. Por ejemplo, en los recién nacidos es anormal un recuento por encima de 50 leucocitos, ¿sí? De término. En los prematuros, por ejemplo, es anormal por encima de 30. En un lactante que tiene más de hasta 3 meses, entonces es anormal más de 9 leucocitos y eso va variando de acuerdo a la edad del niño, ¿sí? Por ejemplo, si la punción lumbar es traumática, también el recuento de leucocitos puede salir alterado, ¿sí? Entonces eso varía mucho con el grupo etario del niño, ¿sí? La glucosa. La glucosa en el LCR. Es importante siempre comparar con la glicemia central, ¿sí? Más del 50% tiene glucosa menor a 40 miligramos por decilitro en el LCR. Siempre hay que analizar la razón de glucosa del LCR con la glucosa en sangre, ¿sí? Donde suele haber una disminución en la razón típicamente en un 40%. ¿Sí? Las proteínas, en estos casos varía entre 100 y 500 miligramos por decilitro. También puede aumentar por una punción traumática, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que en las meningitis bacterianas, ¿verdad? Generalmente la glucosa suele estar consumida,
¿verdad? Y las proteínas suelen estar aumentadas. ¿Eso por qué suele pasar? La glucosa suele estar consumida ¿por qué? Porque los gérmenes, las bacterias suelen tener una consumición de la glucosa, ¿verdad? Los gérmenes que están en el LCR, las bacterias, ¿verdad? Entonces ellas consumen la glucosa del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Por eso siempre es importante tener una glucosa central, ¿verdad? Para hacer una comparación. Tiene que ser menos del 40%. Y las proteínas, ¿por qué están aumentadas? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad de la membrana de la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y eso hace que haya un aumento de la extravasación del plasma, ¿sí? Al líquido cefalorraquídeo, y eso hace que aumenten las proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces, yo tenía un jefe en la residencia que solía decir, acuérdense siempre que las bacterias comen glucosa y cagan proteína, ¿sí? Entonces, con eso uno se acuerda, ¿verdad? Que siempre en las meningitis bacterianas, ¿verdad? La bacteria que está ahí en el SR va a comer la glucosa y va a cagar proteína, ¿verdad? Pero no es tanto así. Hay aumento de la proteína porque hay extravasación del plasma hacia el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero no se acostumbra, o sea, yo me aprendí así, ¿verdad? La bacteria come glucosa y cada proteína. O sea, mi jefe siempre decía así. Acuérdense, acuérdense, la bacteria come glucosa y cada proteína. Entonces, acuérdense también ustedes, la bacteria come glucosa y caga proteína. Y la tinción de Gram también es un método rápido, ¿verdad? Que puede sugerir la causa, ¿verdad? Aunque el resultado negativo no descarta la presencia de una infección bacteriana. En niños, un 90% de las meningitis neumocócicas se visualiza en microorganismos. Se visualiza el microorganismo, ¿verdad? Un 80% de las meningitis por meningococo y un 50% por gram negativo. Entonces, si en la tinción de gram hay diplococo gram positivo, el microorganismo del cultivo probablemente va a ser un neumococo. Si en la tinción de gram, que te informa el citoquímico, es un diplococo gram negativo, probablemente va a ser un meningococo lo que crezca en tu hemocultivo, ¿verdad? Ahora, si en la tinción de gram te informa un cocobacilo gram negativo pleomórfico, probablemente lo que va a crecer en tu hemocultivo va a ser un HIP, una hemófila influenza del tipo B. Si en tu citoquímico te informa una tinción de gram, un cocobacilo o un coco gram positivo, probablemente va a ser un Streptococcus galactiae del grupo B lo que va a crecer en tu hemocultivo. Y si te informa un bacilo gram positivo, probablemente va a crecer una Listeria monocitógenes en tu hemocultivo, ¿sí? Bueno, en cuanto a los cultivos, si es positivo, te confirma el diagnóstico, ¿verdad? Ya si es negativo, sabemos que un cultivo negativo no descarta, eso nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que no descarta, que siempre la clínica es soberana, ¿verdad? Entonces el resultado positivo en un 75-80% disminuye notablemente con el uso previo de antibióticos. Eso también, ¿verdad? Nuevamente acá les digo, si nuestro paciente ya estaba con uso de antibiótico antes de tomar la muestra de cultivo, entonces hay un 75-80%, ¿verdad? De que el cultivo pueda ser negativo, ¿verdad? Entonces, pero no podemos retrasar tampoco el inicio del antibiótico, ¿sí? Y el diagnóstico, el test diagnóstico rápido, ¿verdad? Puede ser métodos moleculares como la PCR o detección de antígenos bacterianos, ¿no? Y este es como nos suelen informar los citoquímicos, ¿verdad? Por ejemplo, así nos informan cuando tenemos el citoquímico de un líquido cefalorraquídeo. Si es normal, el aspecto va a ser límpido o agua cristal de roca, agua de roca o cristal de roca, ¿verdad? La cantidad de proteínas va a ser de 15 a 45 por miligramos por decilitro
La celularidad va a ser mínima, 0 a 5 células, ¿verdad? Y predominio mononuclear, ¿verdad? La glucosa, ¿verdad? Va a ser 50% o 2/3 de la glicemia de la sangre, ¿verdad? Ya en la meningitis bacteriana el aspecto suele ser turbio o purulento. Eso ya se suele ver inclusive cuando se hace la punción, ¿verdad? El aspecto mismo uno ya ve que es un aspecto más sucio, el líquido más turbio. Las proteínas suelen estar aumentadas, ¿verdad? Proteínas altas, más de 50, o más de 100 miligramos por decilitro. La celularidad también va a estar aumentada, más de 100, más de 500 células. Y predominio polimorfo nuclear, ¿verdad? Y la glucosa va a estar, suele estar consumida o menos del 40%, ¿verdad? En las meningitis virales, para comparar nomás con la bacteriana, el aspecto suele ser normal, ¿verdad? O un poco opaco. Las proteínas generalmente pueden estar un poquito altas, ¿verdad? Comparando con las meningitis bacterianas. ¿Por qué? Porque también las meninges van a estar inflamadas, pero no tan inflamadas como la bacteriana, ¿verdad? Entonces suelen haber un aumento de las proteínas. Las células también van a estar aumentadas, la celularidad, pero el predominio es mononuclear, ¿verdad? Y la glucosa no está disminuida, la glucosa está normal, ¿verdad? Bueno. Neuroimagen, ¿verdad? Entonces la imagen más utilizada es la tomografía de cráneo, ¿verdad? El objetivo de tomar una imagen antes de realizar una punción lumbar es de descartar la hipertensión endocraneana y por el riesgo de una herniación, ¿verdad? Entonces ya vimos cuando hay indicación de la neuroimagen y cuando hay contraindicación de la punción lumbar, ¿verdad? Eso es importante, sí, es muy importante. ¿Por qué? Por el riesgo de herniación cuando hay hipertensión endocraneana. Y el tratamiento, ahora el tratamiento es la terapia de soporte, el manejo de soporte apunta a lograr la estabilización clínica, evitar complicaciones y secuelas, ¿verdad? Las secuelas, como les dije, si el paciente sale de un cuadro tan grave como es la meningitis, que salga bien, ¿verdad? Que pueda seguir con su vida sin ningún tipo de secuela, ¿verdad? Y son dos pilares que es el manejo de fluidos y el control, la monitorización de ese paciente que es muy importante, ¿verdad? Entonces el manejo de fluidos que consiste en hacer un manejo cuidadoso del volumen y de los electrolitos, ¿verdad? Porque tanto la sobrehidratación como también la deshidratación, ¿verdad? Empeoran el pronóstico del paciente. Si el paciente está chocado, entonces tiene que recibir una cantidad de volumen que sea suficiente para mantener una buena presión, ¿sí? Y una buena perfusión cerebral. Si es que está deshidratado, ¿verdad? Debe rehidratarse con cuidado y controlar la bulimia, ¿sí? El volumen que vamos a ir pasando a ese paciente, ¿sí? Tiene que ser idealmente un líquido isotónico, ¿verdad? Suero fisiológico o Ringer lactato. Y los pacientes que tienen signos de shock o hipovolemia también o sospecha de un síndrome de secreción inapropiada de ADH, ¿verdad? Comúnmente en las meningitis bacterianas. Entonces, en esos pacientes hay que hacer una restricción moderada de los líquidos, ¿sí? Y a medida que la natremia se normaliza, entonces ahí administrar más líquidos con más libertad, ¿sí? Entonces, el manejo de la hidratación en un paciente con meningitis es muy importante, ¿sí? Muy importante. Y el control, la monitorización continua también es muy importante, controlar signos vitales, ¿sí? Controlar el nivel de conciencia del paciente, ¿sí? Evaluaciones rápidas al ingreso del paciente durante el día, ¿verdad? Sobre todo en los primeros días de internación de ese paciente es muy importante, ¿verdad?
y control de hipertensión endocraniana, control del paciente convulsiona, control de presión del paciente, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante. La terapia farmacológica, ¿verdad? Con corticoides, a principio la dexametasona se hace en las meningitis por hemófilos, ¿verdad? En caso de meningitis por hemófilos. Se hace la dexa, ¿por qué? Porque disminuye el riesgo de sordera, ¿verdad? Pérdida de audición. No tiene otro beneficio para prevenir otra secuela, solamente por ese motivo y por ese germen específicamente, ¿sí? Entonces se administra dexametasona, ¿sí? Antes o simultáneamente a la primera dosis de antibiótico, ¿sí? Entonces se hace una dosis antes o simultáneamente a la primera dosis del antibiótico se hace 0,15 miligramos kilopeso por dosis cada 6 horas por 2 a 4 días. ¿Está bien? Y también la terapia antibiótica, ¿verdad? Como les dije, cuando nosotros sospechamos que pueda ser una meningitis, entonces lo ideal es tomar todos los cultivos, todos los laboratorios. Pero si no hay posibilidad en ese momento de hacer todos los análisis previos, no podemos retrasar el tratamiento empírico, ¿verdad? Que debe ser con un antibiótico de amplio espectro cubriendo todos los gérmenes probables de una meningitis, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar nomás ya la terapia antibiótica cuando sospechamos, ¿sí? Entonces se consideran los patógenos más probables para la edad, la susceptibilidad local, el grado de urgencia de cada caso, ¿verdad? Y una vez que se haga todos los cultivos, se aísle el microorganismo, ¿verdad? Entonces en ese caso se va ajustando el tratamiento según la susceptibilidad particular del germen. El régimen de elección cuando hay un agente sospechoso en particular o se sospecha neumococo es vancomicina. Vanco más una cefalosporina de tercera generación en dosis altas. Siempre las dosis menillas son las dosis más altas, ¿ya? La cefalosporina podría ser ceftriaxona o cefotaxima. La banco, la dosis se hace a 60 miligramos por kilo peso día, dividido en 4 dosis, ¿verdad? Con un máximo de 4 gramos día. Y la ceftriaxona se hace a 100 miligramos kilo peso día, dividido en 2 dosis, con un máximo de 4 gramos día, ¿verdad? La cefotaxima se hace a una dosis de 300 miligramos kilo peso día, también dividido en 4 dosis. Y acá están los microorganismos, ¿verdad? El neumococo, los antibióticos que se podrían utilizar en caso de que sea un neumococo podría ser la penicilina, la cefalosporina y la vancomicina, ¿verdad? Los días de tratamiento 10 a 14 días. El meningococo podría ser la penicilina, también la cefalosporina o el cloranfenicol si hay alergia a la penicilina, ¿verdad? 5 a 7 días de tratamiento. La Haemophilus influenza, también la cefalosporina, la ampicilina y el cloranfenicol si hay alergia a la penicilina, 7 a 10 días. La listeria monocitógenes, ampicilina y gentamicina, que es de elección. El cotrimoxazol o meropenem si hay alergia a penicilina, 14 a 21 días. El Streptococcus agalactiae grupo B, penicilina, 21 días. El Staphylococcus aureus, la cloxacilina, si es un meticilino resistente, si es sensible a la meticilina, ¿verdad? Y vancomicina, si es un meticilino resistente, 14 días al menos. Y un bacilo gram negativo, si son bacilos gram negativos, una cefalosporina con gentamicina, que es de elección, o un meropenem, ¿verdad? Si hay resistencia o alergia, por 14 días por lo menos. Bueno, en cuanto a la respuesta terapéutica, ¿verdad? Entonces, el control del tratamiento es principalmente clínico, ¿verdad? Entonces, hay que controlar la fiebre, ver la resolución de los signos y síntomas, ¿verdad?
En algunos casos específicos, ¿verdad? Hay que controlar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de bacilos gram negativos, volver a punzar y, si es necesario, volver a repetir la neuroimagen, ¿verdad? La fiebre suele durar 4 a 6 días, ¿verdad? Tras iniciada la terapia antibiótica, ¿verdad? Específica. Y en un 13% puede durar hasta 5 días o más, ¿verdad? Entonces la fiebre tarda mismo en ceder una vez iniciado el tratamiento antibiótico. Debemos sospechar que haya una complicación neurológica en casos prolongados de la obnubilación o de la irritabilidad, ¿verdad? También cuando hay casos prolongados de convulsiones, focalidad neurológica, aumento de la circunferencia cefálica en los lactantes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay trombosis cerebral, empiema subdural, dilatación ventricular o absceso cerebral, entonces hay un aumento de la circunferencia cerebral en los lactantes, ¿verdad? Y en esos casos, ¿qué debemos hacer? Pedir una neuroimagen. ¿Qué neuroimagen? Una tomografía o una resonancia. La tasa de mortalidad va a variar dependiendo según el país que esté el paciente, ¿verdad? Puede llegar hasta un 15%, en los países que haya más recursos, 4%, ¿verdad? La incidencia de secuelas neurológicas permanentes es del 16 al 26% según el grado de desarrollo del país, ¿verdad? O sea, cuanto menos desarrollado sea el país, ¿verdad? Entonces, más incidencia de secuelas neurológicas va a tener el paciente, o sea, más secuelas neurológicas va a tener el paciente. ¿Cuáles son las secuelas neurológicas más comunes? La sordera, en un 11%, la discapacidad intelectual, ¿verdad? La espasticidad o paresia y los trastornos convulsivos, en un 4%. Y acá algo muy importante luego, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo esto porque para mí prevenir es mejor que curar. Entonces la prevención primaria son las vacunas, ¿verdad? Del Programa Nacional de Inmunización, que ya sabemos que son las vacunas contra el neumococo, que se aplican a los 2, 4 meses y refuerzo a los 12 meses. La vacuna contra la hemófilos influenza, que se aplican a los 2, 4 y 6 meses con la pentavalente. Y la vacuna del meningococo, esa que se aplican a los 3 y 5 meses y a los 12 meses el refuerzo, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos la vacuna del meningo todavía en el país, ¿verdad? Entonces lo que no tenemos, pero en el esquema privado sí tenemos. Entonces, estas 3 vacunas han reducido significativamente la incidencia de meningitis bacteriana, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Cada vez vemos menos esta enfermedad tan grave y tan cruel. Entonces, debemos promover siempre la vacunación y evitar retraso en el esquema de vacunación. La prevención secundaria, que también es muy importante y tenemos que saber a quién vamos a indicar la profilaxis de contacto. Esto es muy importante porque a veces, ¿qué pasa? A veces nosotros vemos un cuadro de meningitis viral o un cuadro de meningitis bacteriana y todos se vuelven locos en el hospital queriendo tomar ciprofloxacina, ¿verdad? O hay un brote en una escuela y todos enloquecen queriendo darle profilaxis a todos los alumnos. Entonces es importante saber a quién hacer la profilaxis de contacto, ¿sí? Entonces la profilaxis o la prevención secundaria es para evitar infecciones por patógenos bacterianos, ¿sí? En los contactos de un caso con meningitis bacteriana, que se debe otorgar precozmente quimioprofilaxis, ¿sí? Este se indica inmediatamente a todos los contactos cercanos de pacientes con meningitis por Neisseria meningitidis, o sea, por meningococo, ¿sí? ¿Y a quiénes le vamos a hacer profilaxis? A los contactos cercanos, ¿sí? Definidos como
los que viven bajo el mismo techo, viven en la misma casa, ¿sí? O contacto estrecho por más de 8 horas, ¿sí? O sea, comparten en la escuela, comparten en la guardería, comparten el trabajo, ¿sí? O expuestos a secreciones del caso índice. Por ejemplo, el médico que la atendió en la urgencia, el médico que le intubó, la enfermera que le estuvo ahí ayudando al médico, porque ellos tuvieron contacto con sus secreciones, ¿verdad? La última semana previo al inicio de síntomas y hasta 24 horas después del inicio de la terapia antibiótica. Entonces, esos son los que van a recibir la profilaxis. No son los médicos que estuvieron ese día nomás en la guardia y porque el paciente estuvo en el hospital van a recibir la profilaxis. No es la señora que limpia, la señora que cocina en el hospital y porque el paciente estuvo en el hospital tiene que recibir la profilaxis. No, 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 no. O no es porque el paciente se cruzó con la nena en la escuela y se cruzó nomás en la cafetería de la escuela y por eso tiene que recibir profilaxis. No. Hay que tener un contacto estrecho de más de 8 horas, compartir la misma sala de clases o vivir en la misma casa, en el caso de que sea el meningococo, ¿sí? Y en el caso de que sea la Haemophilus influenza del tipo B, ¿verdad? Tienen que ser contactos susceptibles. ¿A qué se dice contactos susceptibles? Serían menores de 4 años sin vacunas, ¿ya? O con un esquema vacunal incompleto, por ejemplo, menores de 12 meses, porque ellos todavía no tienen su esquema completo, menores de 18 años inmunocomprometidos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando hay meningococo y hemófilo influenza del tipo B, a esos casos se hace quimioprofilaxis. Para el neumococo no se hace quimioprofilaxis, ¿sí? ¿Y con qué le vamos a hacer la quimioprofilaxis? Con rifampicina. Rifampicina, 20 miligramos kilopeso día, cada 12 horas por vía oral por 2 días en el caso del meningococo. O por 4 días si es el Haemophilus influenza. ¿Sí? Se prefiere la rifampicina si son niños. Ciprofloxacina, 20 miligramos kilopeso dosis por vía oral, una dosis única en el caso de del meningococo o de la Haemophilus influenza. Eso se hace para mayores de 18 años o se puede utilizar en los adolescentes. Niños pequeños no. Nosotros no usamos ciprofloxacina en niños pequeños, ¿sí? Podemos sí utilizar en adolescentes o mayores de 18 años, ¿sí? Ceftriaxona, ¿sí? Ceftriaxona 125 miligramos en los menores de 12 años o 250 miligramos en mayores de 12 años. Una dosis única intramuscular puede ser para el meningococo o para el Haemophilus influenza. Es la droga de elección también para las embarazadas. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola. Não, doutora, tudo ok. Ok, voy a seguir. La meningitis viral ahora, ¿sí? La meningitis viral entonces es una inflamación también de las meninges causada por agentes virales, ¿sí? En pediatría es más frecuente en menores de 1 año y con un segundo aumento de incidencia en mayores de 5 años. Es causada principalmente por distintos tipos de enterovirus, ¿sí? En más del 80% de los casos. Otros virus que pueden causar también meningitis virales son el parecovirus, el virus herpes tipo 1 y tipo 2, los arbovirus, el HIV, el Epstein-Barr, el adenovirus y el citomegalovirus. En general, los síntomas de la meningitis viral son muy parecidos a la meningitis bacteriana, ¿verdad? Pero tienen menor gravedad. Los recién nacidos pueden cursar con fiebre de inicio súbito, ¿verdad? Síntomas inespecíficos, ¿verdad? O sea, rechazo alimentario, vómitos, puede haber diarrea, sobre todo si es un enterovirus. Le puede preceder un exantema,
Acuérdense que el enterovirus suele cursar con un exantema, los arbovirus también pueden cursar con un exantema, el Epstein-Barr también puede cursar con un exantema, puede haber síntomas respiratorios previos, sobre todo el adenovirus, ¿no? Puede cursar con manifestaciones neurológicas, ¿verdad? Irritabilidad y letargia. Los niños más grandes pueden cursar con fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y fotofobia. Esto es muy importante, la fotofobia, ¿sí? Los niños más grandes suelen tener cefalea, fotofobia, rigidez de nuca. La sospecha de meningitis, y dado que la clínica es inespecífica, ¿verdad? Para diferenciar entre etiología viral y bacteriana, el PCR es un marcador inflamatorio, pero suele estar más bajo que en las infecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces es importante la PCR, la proteína C reactiva. El análisis también del citoquímico del LCR, ¿verdad? No es siempre predictor de causa viral o bacteriana, pero hay características del LCR que nos orientan a que sea una meningitis viral, así como habíamos visto en el cuadro anterior, ¿verdad? Los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo suelen ser en menor cantidad, ¿verdad? Pueden inclusive estar normal. El predominio suele ser mononuclear. La glucosa suele ser normal. Y las proteínas pueden estar normales o un poco elevadas nomás. Y como habíamos visto, el aspecto suele ser normal o opaco, en cuanto que en la meningitis bacteriana el aspecto del líquido es turbio purulento. En cuanto a las proteínas de la meningitis bacteriana están altas y las meningitis virales están ligeramente aumentadas o inclusive pueden estar normales. La celularidad está un poquito aumentada, pero es a predominio mononuclear, cuando en las meningitis bacterianas son a predominio polimorfonuclear, ¿verdad? Y la glucosa está normal, ¿verdad? Un poquito disminuida, pero en la glucosa de la meningitis bacteriana está baja o totalmente consumida. Acuérdense, en la meningitis bacteriana, la bacteria come la glucosa y caga proteína. ¿Sí? En la meningitis viral no suele pasar eso. La sospecha de meningitis viral entonces se basa en características epidemiológicas, ¿verdad? Y clínicas, siempre los antecedentes, ¿verdad? La historia clínica siempre es muy importante, el análisis inicial del líquido cefalorraquídeo, ya que la clínica no siempre permite diferenciar entre causa viral y bacteriana, ¿verdad? Y el diagnóstico etiológico se logra tan solo en un 15 a 20%, ¿verdad? Entonces, no, aquí, por ejemplo, nosotros no podemos hacer cultivo porque los virus no se cultivan, ¿verdad? Y el tratamiento ante la sospecha de meningitis en un niño, el manejo debe ser como el de una meningitis bacteriana hasta que ésta haya sido descartada, ¿verdad? Salvo en pacientes con excelente estado general y líquido cefalorraquídeo compatible categóricamente con una infección viral, ¿verdad? En este caso se puede desestimar el uso antibiótico en forma empírica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como la clínica es muy parecida a una meningitis bacteriana, entonces el paciente va a tener fiebre, va a tener cefalea, va a tener vómito, va a tener todos los signos meningios, ¿verdad? Entonces, si nuestro líquido cefalorraquídeo, entonces es categóricamente compatible con una infección viral. Entonces, en ese caso nosotros podemos desestimar el uso de antibióticos, ¿verdad? Pero si nosotros ya antes de tener la punción lumbar y sospechamos de que es una meningitis, podemos iniciar empíricamente inclusive antibiótico terapia, ¿verdad? Pero si iniciamos la antibiótico terapia y después punzamos al paciente, ¿verdad? Y tenemos que es un líquido cefalorraquídeo compatible con una infección viral, podemos suspender sin peso de conciencia el antibiótico. ¿Sí? Suspendemos y vemos la evolución clínica de nuestro paciente, ¿sí? En cuanto al pronóstico, ¿verdad? La meningitis viral, especialmente por enterovirus, tiene muy buen pronóstico, es la más frecuente, como ya vimos, ¿verdad? Un 80%.
el paciente se recupera íntegramente y prácticamente sin secuelas. Y los síntomas, ¿verdad? Como ser cefalea, mareo, fatiga, pueden persistir por semanas y en algunos pacientes inclusive por meses. Pregunta de meningitis viral, dudas. Voy a pasar a encefalitis. La encefalitis se refiere, ¿verdad?, a diferencia de la meningitis, que es la inflamación del parénquima cerebral, ¿sí? Entonces puede manifestarse con distintos déficits neurológicos, ¿sí? Aquí hay una alteración del estado mental, hay un comportamiento inadecuado, inhabitual o una alteración de la personalidad. Hay déficit motor o sensitivo, hay trastornos del habla o del movimiento y hay convulsiones, ¿sí? Entonces el parénquima cerebral está inflamado, está comprometido, ¿sí? Y se acompaña de otros síntomas como ser fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. Entonces, la principal diferencia entre encefalitis y meningitis es alteración de la función cerebral, ¿sí? En la meningitis lo que estaba afectado es el líquido cefalorraquídeo y las meninges, ¿verdad? Aquí hay una afectación del parénquima cerebral y una alteración de la función cerebral, ¿sí? La incidencia de la encefalitis viral es mayor en menores de 1 año, mientras que la edad media de presentación es 9 años. La etiología son los enterovirus, ¿verdad? De ellos el ecovirus, el coxsackie, A y B y el poliovirus. No obstante, el herpes virus humano, ¿verdad? Tipo 1 y 2, el parecovirus, la varicela zoster, el Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus del HIV, el arbovirus, el virus de la rabia, la influenza y el sarampión también puede causar, ¿no? La encefalitis causa déficit neurológico y sus manifestaciones varían según el virus causante, ¿no? La región del cerebro que está afectada, la edad del paciente y también el estado inmune del paciente. En recién nacidos y lactantes, la forma de presentación es inespecífica, ¿verdad? Entonces siempre cualquier manifestación que nosotros, así como cualquier patología del recién nacido y lactante, es inespecífica, también la encefalitis en estos niños es inespecífica, ¿verdad? Entonces va a haber fiebre, convulsiones, inapetencia, anorexia, irritabilidad o letargia. Un compromiso más sistémico, ¿verdad? Puede llegar a compromiso hemodinámico, compromiso multiorgánico, ¿verdad? Puede verse en pacientes con encefalitis dentro de una infección diseminada, por ejemplo, por el virus herpes, ¿verdad? Y enterovirus. En los mayores de 2 años y adolescentes, ¿verdad? Se presenta con fiebre, ya hay síntomas psiquiátricos, ¿verdad? Hay alucinaciones, hay inestabilidad emocional, trastornos del movimiento, ataxia, convulsiones, estupor, letargia, focalidad neurológica, ¿verdad? Por ejemplo, hemiparesia, déficit de algún par craneal. En los casos más graves, en este grupo etario, ¿verdad? Niños de 2 años y adolescentes, niños mayores de 2 años serían los preescolares, escolares, ¿verdad? Entonces, casos más graves, ¿verdad? Pueden incluir estatus epiléptico, ¿verdad? Y edema cerebral y el síndrome de secreción inadecuada de la ADH. La encefalitis es una condición aguda que puede poner en riesgo la vida, ¿no? Por lo que para su enfrentamiento se requiere un enfoque sistémico y rápido. El paso inicial en la evaluación de un niño con función cerebral alterada es la circulación, evaluación de la vía aérea y de la respiración, ¿verdad? Siendo lo prioritario la estabilización del estado cardiovascular
y manejo de las convulsiones. Entonces es muy importante evaluar la historia y rescatar, ¿verdad? Los antecedentes de viaje, por ejemplo, si en las últimas 2 o 3 semanas, ¿verdad? El paciente estuvo viajando por alguna zona, ¿verdad? Donde hay brotes de malaria, ¿verdad? Donde hay brotes de rabia, si tuvo contacto con algún animal silvestre, ¿verdad? Entonces, antecedentes de viaje y exposiciones, ¿sí? Inmunización y estado inmune. Entonces, evaluar si el paciente tiene todas las vacunas, por ejemplo, para las infecciones contra el sarampión, varicela, evaluar la condición inmune del paciente, sospechar entonces infecciones por citomegalovirus, por herpes, virus herpes humano tipo 6, HIV, adenovirus, Epstein-Barr, averiguar sobre la presencia de exantemas, ¿verdad? Un determinado tipo de exantema orienta ciertas etiologías, ¿verdad? Entonces, un exantema vesicular nos hace sospechar varicela zoster, virus herpes tipo B, enterovirus, la enfermedad mano-pie-boca, ¿verdad? El exantema del mano-pie-boca, que es causado por el enterovirus, ¿verdad? Coxsackie o enterovirus del tipo A. Y también el parecovirus, ¿verdad? Que causa el exantema maculopapular, ¿verdad? Que es en calcetín que causa el exantema en calcetín y guantes, ¿verdad? Y también el sarampión. Y el examen neurológico, ¿verdad? Que debe hacer una evaluación neurológica precisa, evaluar la escala de Glasgow para coma y si bien no está validada en los pacientes con daño cerebral no traumático, ¿verdad? Entonces puede ser útil para cuantificar el nivel de compromiso de conciencia y controlar la progresión neurológica. Solicitar los laboratorios, ¿verdad? Hemograma con eritrosedimentación, cultivos, los electrolitos para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, una hiponatremia que también puede alterar el nivel de conciencia, los gases en sangre, ¿verdad? Una hipoxemia, glicemia, una hipoglicemia que también puede causar convulsiones en los pacientes, la funcionalidad renal, pruebas hepáticas, pruebas de coagulación. Entonces, siempre estar buscando diagnósticos diferenciales de una encefalitis en el contexto de un paciente con alteración de la conciencia súbita, ¿verdad? Y análisis de líquido cefalorraquídeo. En todo paciente que sospechamos encefalitis, ¿verdad? Se debe realizar una punción lumbar a menos que haya alguna contraindicación. Ya sabemos las contraindicaciones que son el riesgo de herniación por hipertensión endocraneana, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aumento de leucocitos se dan en cerca del 60% de los casos de los pacientes que tengan encefalitis, siendo usual un recuento de 0 a 500 leucocitos por microlitro con predominio linfocitario. Sin embargo, un predominio de neutrófilos puede verse en las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Eritrocitos en el LCR, la presencia de glóbulos rojos eritrocitos puede indicar una encefalitis por el virus herpes, ¿verdad? O por otros microorganismos como las amebas. Y un leve aumento de las proteínas, generalmente menor a 150 miligramos por decilitro. Puede haber también aumento de las proteínas cuando hay una encefalitis. Y la glucosa, lo más frecuente es que sea normal o mayor al 50% de la glicemia. La glucosa suele estar normal. Una disminución moderada puede verse en una encefalitis por herpes o sarampión. Y una gran disminución, menos de 10 miligramos por decilitro, en caso de meningitis por tuberculosis. La neuroimagen en un paciente que se sospecha de encefalitis debería tomarse una neuroimagen, ya que hasta un 70% de los pacientes con encefalitis hay siempre hallazgos, ¿verdad? La imagen de elección para la encefalitis es la resonancia, ¿sí? Dado que es más sensible y específica que la tomografía. Cuando no hay posibilidad de hacer una resonancia, entonces
se hace una tomografía con y sin contraste, ¿sí? Que suele estar siempre más disponible. En el contexto de un paciente pediátrico, ¿verdad? A gran parte de los pacientes se realiza una tomografía antes de la punción lumbar, dado que está más disponible, es más rápida y no requiere sedación. Ese es el tema de los niños, ¿verdad? La resonancia suele tardar mucho tiempo, ¿verdad? Más o menos unos 40 minutos. Y para los niños, hacerle una resonancia siempre hay que sedarle, ¿verdad? Entonces, por eso se suele preferir una tomografía. Y también es útil para descartar contraindicaciones para la punción y luego de esto se les realiza una resonancia, ¿verdad? Electroencefalograma. A pacientes en los que se sospecha encefalitis se les debe tomar un electroencéfalo tan pronto como sea posible. Este examen suele tomarse tras la evaluación inicial en el contexto agudo. Es útil para diferenciar encefalitis de crisis epilépticas no convulsivas, incluso los estados. Entonces, en este caso, sí, cuando sospechamos una encefalitis, nosotros debemos siempre solicitar un electroencefalograma, ¿sí? Para diferenciar la encefalitis de crisis epilépticas no convulsivas. Y aquí tenemos algo muy importante que son los criterios diagnósticos de la encefalitis, ¿sí? Es un estado mental alterado por al menos 24 horas sin causa identificada, ¿sí? ¿A qué se refiere un estado mental alterado? Un paciente en coma, letárgico o cambios en la personalidad, ¿sí? Que tenga al menos 2 de las siguientes para el diagnóstico posible y 3 para un diagnóstico probable, ¿sí? Fiebre mayor o igual a 38 grados en las 72 horas antes o después de la presentación. Convulsiones no del todo atribuibles a trastornos convulsivos. Focalidad neurológica de inicio reciente. Leucocitos en líquido cefalorraquídeo mayor o igual a 5 células por microlitros. Anormalidades en parénquima cerebral sugerentes de encefalitis visible, neuroimagen y de inicio agudo. Y anormalidades en el electroencefalograma consistentes con encefalitis y no atribuible a otra causa. Y entonces esos son los 6 criterios. Si yo tengo 2, ¿sí? Entonces tengo un diagnóstico posible. Y si tengo 3, tengo un diagnóstico probable, ¿sí? Siempre y cuando tengo un estado mental alterado por al menos 24 horas sin una causa identificada. El tratamiento de soporte en el contexto de un paciente con encefalitis, ¿sí? El tratamiento de soporte es un pilar fundamental, ya que incluye la estabilización cardiorrespiratoria y el manejo de convulsiones en la evaluación inicial, ¿sí? Los pacientes con encefalitis grave, o sea, que convulsionan, que tienen compromiso cardiorrespiratorio, coma o compromiso neurológico grave, ¿sí? Deben estar monitorizados en una unidad de cuidados intensivos, incluyendo evaluación cardiorrespiratoria, neurológica y balance de fluidos y electrolitos, ¿sí? La evaluación neurológica puede realizarse en la escala de coma de Glasgow, a pesar de que no está validada para pacientes no traumáticos, ¿verdad? Un deterioro o bien la falta de mejoría en el estado de conciencia puede hacer notar la necesidad de repetir una neuroimagen en busca de complicaciones. O sea, si hay un empeoramiento en el nivel de conciencia, entonces hay que repetir una neuroimagen, ¿verdad? Buscando complicaciones. ¿Qué complicaciones? Edema cerebral, una hemorragia, ¿verdad? O algún otro cambio. También se considera aquí el manejo de complicaciones, ¿verdad? Como el estatus epiléptico, edema cerebral, trastorno electrolítico, ¿verdad? Y paro cardiorrespiratorio de origen central. Y la terapia empírica. Cuando tenemos un paciente con encefalitis, entonces debemos iniciar terapia empírica con aciclovir endovenoso para cubrir una probable etiología de herpes simple o varicela zoster, ¿verdad? Si hay dudas de una infección bacteriana, también hay que agregar antibiótico empírico, por ejemplo, vancomicina y una cefalosporina de tercera generación, ante la imposibilidad de descartar una infección bacteriana del sistema nervioso central, ¿verdad? Es muy importante que la terapia empírica se inicie cuanto antes, ¿verdad? Con la previa toma de los cultivos, ¿verdad? En caso de ser posible.
Les vuelvo a repetir, si no es posible tomar los cultivos, no debemos retrasar el tratamiento. Igual iniciamos la terapia empírica y después vemos los cultivos, ¿sí? El uso del aciclovir endovenoso cambia el pronóstico de la encefalitis herpética, reduciendo la mortalidad y las secuelas a largo plazo, ¿sí? La dosis del aciclovir va a depender de la edad. Y esta es la dosis del aciclovir. Depende mucho de la edad de los recién nacidos, la dosis es más alta comparando con los niños mayores, ¿sí? El pronóstico va a depender de la edad, de los hallazgos neurológicos al ingreso y del microorganismo que cause la encefalitis, ¿verdad? Los factores que se relacionan con un mal pronóstico son coma, convulsiones, focalidad neurológica al ingreso, la edad menor de 5 años y la necesidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Encefalitis herpética también es de mal pronóstico y restricción de la difusión en la resonancia magnética. La mortalidad va a variar de 0 a 7% y es mayor en la encefalitis herpética. Con respecto a las secuelas neurológicas, en casos autolimitados, la letargia y el coma mejoran gradualmente con el paso de los días y semanas, mientras que los déficits focales tardan más en resolverse, ¿verdad? En algunos casos pueden haber alteraciones neurológicas que persisten, por ejemplo, cambios de personalidad, déficit en la atención, trastorno de movimiento como tics y otros. ¿Preguntas?